Hola a todos. Hola. Hoy estamos en Estonia. Estamos de vuelta. Sí, hemos regresado y hoy estamos caminando. Está un día lindísimo. Estamos caminando en un paseo que lleva desde el centro de la ciudad de Tallinn a una de las playas más importantes. Sí, se llama Pirita. Sí, esta es una playa que hay en el camino y hemos salido a pasear, a aprovechar porque el tiempo ha estado bastante malo estos días anteriores. Y ahora, bueno, a disfrutar un poquito del sol. Bueno, aquí en el paseo hay muchísimas actividades. Se puede ver aquí cómo la gente disfruta en estos columpios, como también hay algunas partes para hacer ejercicios. Ya se ve gente también en la playa. Es un poco loco estar en la playa tomando sol hoy porque es como 19, 20 grados. Sí, no es tan caliente. Con el sol tal vez se siente más caluroso, pero así es Estonia. Cuando llega junio, la gente ya piensa que es verano, pero realmente es bastante frío. Pero tienen que disfrutar lo corto que es el verano, entonces ya empiezan a tomar sol con este frío. Sí. Podéis ver aquí como hay muchísimas partes para los niños aquí, disfrutar aquí, jugar fuera. Hay algunas partes también donde la gente se sienta aquí un poco a tomar el sol. Y bueno, vamos a contaros hoy que realmente hemos regresado a Estonia porque necesitamos cuidar de algunos detalles de nuestra boda, que ya queda menos tiempo. Así es. En la realidad, antes de ir a Brasil, fuimos a ver el lugar de nuestra boda en España. Y fuimos para ver cómo está el lugar, cómo están por dentro, por fuera, así. Claro, hay que ver todos los detalles porque el hecho de no estar allí para poder cuidar de todo eso, ¿no? Cualquier día. Entonces lo vimos eso antes de ir para Brasil y ahora cuando vayamos a España ya para la boda iremos unos días antes y ya finalizar esos todos detalles. Sí, en principio la idea es tener la ceremonia fuera, donde está como... ¿cómo se llama? El jardín. Un jardín, sí. Y después el banquete dentro, en una sala. Así Pero es. también, si pasa que se llueve... Que esperemos que no. Esperemos que no, porque es agosto, ¿no? Claro. Hay también una oportunidad de tener la ceremonia dentro, sí, en una sala realmente bonita. Sí, es muy bonito también. Esperemos no tener que usarla, que la usemos para otras cosas, pero bueno, así por lo menos estamos tranquilos de que hay esa opción. Y bueno, nuestra boda va a ser en España, lo que es la ceremonia, la fiesta, ¿no? Lo que es realmente la boda. Sí. Pero antes tenemos que hacer lo que es la boda en los papeles, en los documentos. Y eso lo vamos a hacer aquí en Estonia. Como también la abuela de Ingrid, que ya está un poquito mayor, no va a querer viajar a España, lo que vamos a hacer es, en esa ceremonia que hay aquí de los papeleos, hay una opción que es hacerlo algo más bonito, como si fuese ya una ceremonia más de fiesta, en un salón bonito, y entonces escogimos hacer eso. Tienes que pagar una tasa aquí al gobierno de Estonia, y así la abuela de Ingrid va a poder vivenciar pues nuestra boda. Una parte de nuestra boda, sí. Claro, porque bueno, nos quedó pena de que ella no se anima a viajar hasta España. Entonces, de alguna forma, vamos a tener una pequeña ceremonia aquí y después lo que es la gran fiesta la haremos en España. Sí, entonces cuando llegamos a España realmente en papel ya estamos casados. Exacto. Nosotros consideramos que esta fiesta en España es la boda verdadera, ¿no? Exacto, eso es. Realmente ya también está todo el mundo esperando con mucha ansiedad la boda, eso nos han dicho los invitados. Sí, y
también ya tuvimos nuestras fiestas de, ¿cómo se llama? Despedida de soltero o de soltera. Sí. Cuando regresamos de Brasil, Ingrid, bueno, puedes explicarlo mejor tú. Sí. ¿Cómo fue en el caso de tu despedida de soltera? Yo no estaba allí. Sí, yo fui a Londres desde Brasil porque, bueno, mi hermana vive en Londres y ella es mi dama de honor, ¿no? Ajá. Entonces ella organizó este evento. Era como 4 días, pero con los vuelos, entonces 2 días de fiesta. De fiesta, ¿no? Y cuando yo ya llegué a Londres, mis amigas y mujeres de mi familia eran ya esperando para mí. Ajá, viajaron desde Estonia hasta allá, Sí. todos. Y bueno, tuvimos un muy buen tiempo en Londres y ya muchos saben que a mí me encanta Londres. Y bueno, el primer día era así un evento de bienvenidos, ¿no? Ajá. Mi hermana organizó unos juegos que era que tenía fotos de mí cuando yo era niña. Ajá. Y eran como fotos graciosas, ¿no? Ajá. Con ropa diferente que estábamos jugando, ¿no? En esta época. Y yo tenía que reactuar. Sí, bueno, vestirte otra vez como estabas en esa foto, ¿no? Hace muchos años. Sí, entonces eso era un juego muy gracioso, yo creo. Ajá. Y también tuvimos unas snacks, unas botellas mini de champaña. Otro juego que tuvimos es que Fran tenía que Responder unas preguntas. Voy a explicar eso, porque realmente la hermana de Ingrid me contactó, sin que Ingrid lo supiese, obviamente, y me hizo una serie de preguntas para ver después si Ingrid iba a responder las mismas cosas, íbamos a igual. coincidir. Y bueno, eso fue un poco como... Yo grabé en vídeo mis respuestas y después ellos allí, pues bueno, ya tuvieron ahí ese juego también. Sí, y realmente las respuestas Coincidieron. sí. Muy bien. Entonces estamos muy alineados ya para la boda. Sí. Y bueno, esta noche también fuimos a ver una pieza del teatro. Ajá. Que era Devil Wears Prada. Ajá. No sé cómo se llama en español, pero tú sabes tal vez. El diablo viste de Prada. Sí. Es el nombre. El próximo día tuvimos yoga con perros, ¿no? Ya, explica eso bien. No sé cómo es. En un lugar organizan como si fuese una clase de yoga, pero haces los ejercicios acompañados de unos perros, unos cachorros. Cachorros. Unos cachorros. Estaban muy pequeños. Sí. Una cosa que te voy a interrumpir aquí ahora. Mira, hay cisnes aquí. Se pueden ver los cisnes. Wow, son muchísimos, ¿no? Ya. No sé si vosotros en vuestros países tenéis la oportunidad de ver este tipo de ave, pero son bien grandes. Mira cómo son grandes y son bonitos. Pero ver tantas juntas Ya. es un poco especial, ¿no? Incluso aquí, en este lugar, aquí en Tallinn, nunca vi. Bueno, y a nosotros nos encanta estar enseñándoos estos cisnes y en general haciendo los vídeos que hacemos para vosotros. Y así que si os gustan, os pedimos que por favor os suscribáis a nuestro canal, deis like, comentar siempre en los vídeos, porque eso nos ayuda muchísimo y nos da muchísima fuerza, muchísimas ganas para seguir haciendo este tipo de vídeos. Así que por favor, no olvidaros, suscribirse a nuestro canal. Y campanita de notificaciones, ¿eh? También, que así recibís siempre el aviso de nuestro nuevo vídeo. Bueno, Vamos a Continuamos. continuar. Disculpa que te interrumpí para mostrar ahí los cisnes. entonces después de este yoga
fuimos a un edificio muy alto, Ajá. y donde había un restaurante que se sirve afternoon tea, Ajá. el té de mediodía, ¿no? Sí. Era un afternoon tea donde podrías comer tanta cantidad lo que querías. Ah, ok. Y era buenísimo. Y después de eso fuimos a jugar Dardos. dardos, pero no era dardos normales. Era con un TV y con juego, ya no sé Ajá. cómo explicar. Bueno, son juegos de dardos, ¿no? Y después de eso teníamos karaoke también. Wow. Entonces actividades. era unos 2 días muy completos de actividades. Qué bien, qué bien. ¿Y cómo era el tuyo? Bueno, y yo también fue una sorpresa. Cuando llegué a Estonia, me dijeron, oye, nuestros amigos, ¿no? Que el sábado no hagas planes, que vamos a pasar a buscarte en tu casa al acabar de comer, al mediodía. Y yo realmente era toda una sorpresa, no sabía lo que iba a ocurrir. Así que eso es, al sábado cuando había acabado de comer, llegaron a buscarme y primero fuimos a la zona vieja de Tallinn y bebimos alguna cerveza allí, en fin, para reunirnos todos, para estar todos hablando allí juntos. Después me llevaron a un restaurante de tapas españolas que hay aquí en Tallinn, donde el dueño es español también y en fin, hasta estuve hablando con él allí y me estuvo, bueno, mostrando y contando cómo es el negocio aquí de las tapas. Y después me dijeron, oye, ahora nos vamos a otra actividad. Yo pensé que iba a ser, pues, tomar algo allí por la ciudad vieja. Pero tomamos un taxi y nos fuimos directos al estadio de fútbol. Y bueno, ese sábado se iba a celebrar la final de la Copa de Estonia. Aunque aquí en Estonia el fútbol no es un deporte que se vive así muy importante, pues es en un estadio bonitísimo. La final de Copa fue en el estadio donde juega la selección nacional y el partido realmente estuvo emocionante. Empataron hasta el final del partido y hubo prórroga y hasta fueron a los penaltis. Así que bueno, fue para mí una súper sorpresa ir al fútbol. A mí me gusta el fútbol y aunque ahora mismo no suelo ver partidos y nada, pues fue una experiencia buenísima y súper sorpresa. Nunca imaginé que en un lugar como Estonia que iba a acabar yendo a un estadio a ver un partido. Realmente yo no iba muy preparado, yo no sabía cómo iba a ser ese día, cómo iba a ser esa celebración. Y no llevaba ropa de abrigo suficiente, así que pasé un frío en el estadio también, eso sí que tengo que confesarlo. Y después de allí... ¿Cogiste un resfriado? Un resfriado después, sí, la semana siguiente. Pero bueno, de ahí del estadio fuimos de nuevo a la ciudad vieja, en Tallinn. Fuimos a cenar y fuimos también a beber unas copas y después al final acabamos también en un karaoke antes de irnos para casa. Fue buenísimo y desde aquí ya le agradezco ahí a nuestros amigos, pues bueno, haber tenido ese detalle de organizar esa despedida para mí. Ha sido muy bonito. Ahora que ya estamos en Estonia, también hay otras cosas para hacer. Por ejemplo, ya fui para hacer uñas de gel, que nunca hizo antes, pero la boda quería tener algo, ¿no? Que es un poco más... especial, formal, y como yo nunca tuve estas uñas de gel antes, tenía que hacer una prueba, porque no sabía si el profesional puede hacer lo que quiero. Y también porque necesito tiempo para acostumbrar con tener estas uñas, porque como nunca tuve. Claro, me imagino. Y aparte, bueno, y tú las has hecho muy naturales, aún siendo uñas de gel, pero no nada así muy grande, que a veces se ven chicas con las uñas gigantes. Pero bueno, estas se ven muy, muy, muy natural. Sí, eso era mi
idea de tener las uñas más naturales posibles, porque como yo no estoy acostumbrado a tener uñas de gel, necesitaba tener algo más natural para no me molestaría, ¿no? Después. Claro. Y otra cosa es que tenía que hacer el prueba del pelo. Como mi mamá es peluqueira, ella va a hacer mi pelo en la boda, y también entonces hicimos prueba del pelo. Y cuando yo estábamos en España, también hizo unas pruebas de maquillaje. Pero lo que pasa es que en la ciudad pequeña donde hacemos nuestra boda, estas pruebas me mostraban que era algo que no me gustaba mucho. Claro, porque lo que ocurre es que Ingrid quiere algo muy natural. Entonces, bueno, las pruebas que hizo quizá exageraron un poco del maquillaje. Entonces no le gustaron demasiado. Sí, no quiero parecer como otra persona en la día de la boda, ¿no? Claro. Entonces yo decidí que voy a hacer mi propio maquillaje. Bueno, al menos sabes que te va a gustar, porque va a ser a tu gusto. Más o menos sé cómo hacer maquillaje, ¿no? Pero tengo que aún aprender algo. No sé muy bien cómo maquillar mis ojos, porque casi nunca lo hizo. Y entonces voy a ver una profesional que juntos con ella vamos a decidir cómo hacer, cuáles colores que tengo que usar, porque yo no sé eso. Cuáles productos que tengo que poner antes y después de hacer la maquillaje para se queda con más tiempo, ¿no? Más perfecto. Claro. Y entonces voy a aprender realmente cómo hacerlo, pero eso es también un investimento para el futuro, que yo puedo hacer mi maquillaje mejor en el futuro, ¿no? Claro, es algo bueno, algo que ya es un aprendizaje que te queda para ti. Sí. Otro detalle también del que os podréis imaginar que debéis preocuparos, ¿no?, cuando es el día de la boda, pues es el tema de la ropa, ¿no? Sí. El tema del traje para mí y el vestido de novia, ¿no?, de Ingrid. Entonces, lo que hice yo fue que cuando pasamos en España, cuando íbamos de camino para Brasil, fui a probar traje y conseguí elegir uno y comprarlo. Entonces ya compré todas mis ropas allí. Compré el traje, camisa, en fin, todo lo necesario para ese día. Así que ya está allí esperando por mí. Ya no necesito preocuparme más. No necesito viajar con nada desde aquí. Y bueno, sí, ya... eso es mi problema, ¿no? Sí, a mí me deja tranquilo, pero no es el caso de Ingrid. Sí. En mi caso, yo encontré mi vestido muy rápido. Aquí en Estonia. Aquí en Estonia. Y no necesitaba tiempo. Fui a 2 diferentes tiendas y ya en el primero encontré mi vestido y entonces lo compré. Pero ahora necesito viajar con el vestido y no sé cómo hacer. Claro. Porque siempre cuando pones en el maleta, ¿no?, en la maleta grande, puede pasar que, no sé, que te pierdes. Que pierdas la maleta. Sí. A veces se extravían, claro. A veces pasa, pero la maleta de equipaje de mano es tan pequeño que cómo puedes poner tu vestido dentro y va a ser todo con arrugas. Eso no funciona tampoco. Yo lo que le he dicho a Ingrid es que llame a la compañía aérea que vamos a volar desde Estonia hasta España, y va a ser la misma compañía para los 2 vuelos que vamos a tomar para llegar allí, porque no hay vuelo directo. Y que bueno, que le pregunte si puede llevar el vestido, no sé, como si fuese equipaje de mano, pero no sé, más estirado, que no tenga que meterlo. Ellos te dijeron que sí, pero el vestido tiene que tener el tamaño de equipaje de mano. Pero eso es imposible, entonces tienes que, no sé, hacer no sé qué para que el vestido sería este tamaño. Claro. Y eso arruina mi vestido, ¿no? Ya, entonces bueno, va a ser un poquito ese riesgo, ¿no?, de seguramente
ponerlo en la maleta y rezar para que en la escala que hacemos no envíen la maleta para otro lugar. Sí. Y bueno, esperemos que normalmente no ocurra, esperemos que no ocurra tampoco esta vez. Y bueno, aún así, como llegamos a España unos días antes de la boda, en el caso de que se extravíe todavía, habría unos días para que lo encontrasen y lo enviasen. Yo creo que no va a pasar, vamos a ser positivos y seguro que todo va a salir bien. Sí, ahora solo tenemos unos muy pequeños detalles que tenemos que, no sé, que cuidar. Que cuidar. Uno de ellos es la música. Sí, la música. Bueno, tenemos una persona, ¿no?, contratada para cuidar de la música, pero nos ha enviado unas listas con diferentes opciones de músicas para diferentes momentos de la boda. Sí, tenemos que escoger. Tenemos que escoger o dar otras opciones. Sí. Y esas opciones pues serán las que utilice. Realmente este detalle de la música, el tema de las flores también lo hemos ya decidido hace unos días. Todas las flores el ramo, en fin, toda la decoración, el menú, todo, en fin, todo eso de la fiesta ya está también decidido ya desde hace mucho tiempo. Sí. Entonces, bueno, estamos viviendo esas semanas ahora antes de la boda con bastante ansiedad y emoción, ¿no? Sí, realmente la boda está ya llegando muy rápido. Sí. Está aquí. Claro. Wow, mira lo que hay aquí. Son unos patos con crías. Tan bonitos. Mira qué lindos. Sí. Wow. Están aquí, increíble. Tan lindos todos juntos. Están durmiendo. Qué bonito poder ver así la familia aquí unida aquí y disfrutando también del día de sol en Estonia. Están muy bonitos. Sí, realmente Los sí. pequeños están durmiendo. Ajá. Oh, están tomando sol. Claro. Están disfrutando del sol del verano de Estonia. Sí. Bueno, pues vamos a continuar caminando. Otro detalle también que olvidamos de comentar es que ya nuestros invitados nos han confirmado también su asistencia. Vamos a tener invitados desde Estonia, que van a ir a España a la boda, desde la propia España, desde diferentes ciudades, y también van a venir algunos invitados desde Brasil. Sí. Porque tenemos amigos en Brasil y también no quieren perderse el poder asistir a la boda. Claro. Así que bueno, estamos muy felices de que todos ellos han conseguido confirmar y van a estar ese día con nosotros. Y así que bueno, esperemos que ellos disfruten también tanto como vamos a disfrutar nosotros de ese día. Sí. Ahora, estas semanas que aún quedan hasta la boda, vamos a estar aquí en Estonia o cerca de Estonia y bueno, vamos a actualizarlo siempre. Claro, vamos a intentar hacer también algunos nuevos vídeos por aquí para enseñarles algunas cosas que hay aquí para enseñar también. Exacto. Y ahora mismo, aprovechando el buen tiempo, pues esperamos poder hacer vídeos que les gusten. Sí. Y nada, aprovechamos ya entonces desde aquí para despedirnos y una vez más, por favor, pediros que os suscribáis a nuestro canal, eso nos ayuda muchísimo. Nos despedimos desde aquí, hasta el próximo vídeo. Chao. ¡Chao!